Y hay que debemos tener a alguien que se convierta en nuestra voz para ver si logramos que se nos escuche, no solamente como mujeres, sino como ciudadanos. Esos son de los temas que vamos a hablar en el día de hoy. Nos acompaña Guadalupe Valdés, quien es diputada nacional, pero también es candidata a una diputación por la circunscripción número 1. Gracias por estar aquí, mujer, y en un día en el que se le da un ultimátum a los partidos precisamente para que cumplan esa cuota. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué tan difícil es, por un lado, para los partidos llenar la cuota y por el otro lado, para la mujer participar en política? Bueno, yo creo que los partidos que al día de hoy no han cumplido con la cuota y que además fueron los mismos partidos que solicitaron que se violara la ley para que se les permitiera utilizar la cuota a nivel nacional y no por demarcación, como está planteado, no deben de tener el voto de los ciudadanos y las ciudadanas, porque realmente hay mujeres en todas partes y hay muchas mujeres participando en política. Lo que pasa es que los hombres que controlan los partidos políticos quieren seguir asignando los puestos, que además ha sido muy antidemocrático en este proceso, a hombres para que sigan teniendo el control del proceso electoral. Y ya de las que llegaron al Congreso por las elecciones pasadas, ¿qué trascendencia han tenido en sus propuestas, en sus recomendaciones, en su posición? ¿Han coincidido con las de los varones o se ha sentido la diferencia? Hay diferencias porque, por ejemplo, hay un conjunto de leyes en el Congreso que, si bien hay algunos legisladores que sí tratan de asumir estas posiciones, la mayoría de los legisladores hombres no creen en una perspectiva transversal de género en las diferentes leyes. Pero creo que lo que Franklin pregunta es si las mujeres legisladoras toman posiciones diferentes a los hombres legisladores o si las mujeres legisladoras asumen el discurso masculino. Bueno, eso depende. O sea, por ejemplo, puede haber que haya algunas legisladoras que sí asumen el discurso masculino, sobre todo en los proyectos. Ha habido momentos, por ejemplo, en los proyectos contra la violencia hacia las mujeres que han generado mucho conflicto en la Cámara de Diputados, y a veces sí algunas pueden asumir esto. Ahora, nosotros en la Cámara de Diputados desde la Comisión de Género, se intentó incluso conformar una bancada parlamentaria de las mujeres, tomando en cuenta que somos 40 mujeres en el Parlamento y que podíamos tratar de identificar un voto en los proyectos para garantizar los derechos de nosotras las mujeres. 40 de 178, ¿verdad? De 190. 190. O sea, el 20%. ¿Y qué pasó? Se avanzó en algún momento, pero no logramos formar esa bancada que votara de manera dura por los proyectos, por ejemplo, que garantizaran estos derechos. Perdona Melissa, temas como el Código Penal, por ejemplo, no hubo una unificación de criterios en torno a las mujeres. ¿Cuánto pesan los partidos en que las mujeres no puedan tener un voto que defienda intereses propios de la mujer? Ese fue el propósito, o sea, y duramos varios años en ese sentido, de que los derechos de las mujeres tenían que estar por encima de las líneas de los partidos políticos. Sin embargo, aunque ahora no ha sido totalmente posible lograrlo, sí esperamos que en el próximo periodo esto se pueda lograr. Yo hice esta pregunta anteriormente, pero sobre una persona que ha mantenido una posición, quiero hacerlo otra vez. ¿Es temor de las mujeres no mantener una línea pro su sector, pro su... es interés es una situación de temor a que se les pueda marginar dentro del partido al que pertenece, el hecho de no mantener una línea dura en cuanto a su convicción como mujer? Pero en este caso yo creo que se da tanto en los hombres como en las mujeres. O sea, en múltiples ocasiones yo he oído colegas en el Congreso, hombres o mujeres, que me dicen: estoy de acuerdo con la posición que tú sostienes, pero no puedo hacer otra cosa porque en el partido no me lo permiten. O sea, realmente hay un autoritarismo en los partidos políticos de bajar línea, y todo aquel que no se adscribe a esas posiciones es sancionado o tienen retaliación política con ellos.
¿Cuánto influye eso en que tengamos un Congreso de calidad? O sea, ¿cuánto influye que, por ejemplo, llama la atención que uno sale ahora mismo a la Kennedy y hay 3 vallas gigantes de 3 legisladoras que dicen que son mi legisladoras, mi diputada, las que luchan por mí, pero no han presentado un solo proyecto que me defienda? ¿Cuánto influye los partidos en que haya representación real de los ciudadanos en el Congreso? Bueno, es que por el método incluso que hay de elegir, que es el método de Holmes, y ustedes hablaban en el segmento anterior del control que hay, por ejemplo, de los medios de comunicación, de los gastos que se están haciendo en campaña. Entonces es muy difícil que los partidos que tienen el control de los medios de comunicación, pero también que controlan el Congreso, aunque no hayan presentado proyectos de ley, aunque no tengan una voz propia, estos legisladores por ese método tendrán la posibilidad de salir electos. O sea que el tema del partido pesa mucho aún en el proceso electoral de nuestro país. Los ciudadanos no tienen realmente la posibilidad de elegir un candidato por sus propuestas, sino por ese avasallamiento que hay de la campaña electoral. ¿Cómo se cambia eso, Guadalupe? Yo creo que eso se cambia haciendo conciencia, planteando cada vez más que los ciudadanos tienen derecho a elegir. Es su única posibilidad de decidir el 15 de mayo por qué candidato o candidata voy a votar, y que tratar de hacerlo por propuestas programáticas. La campaña electoral todavía va por una ruta de un 30 a un 40%. Falta la velocidad de estos 2 meses que faltan, casi 8 semanas. ¿Cómo competir con un sector gubernamental que ha cooptado casi todos los espacios? Compitiendo con propuestas y tratando de ganar que la propia ciudadanía rechace lo que ellos están haciendo. La gente está hastiada cuando se prende la televisión y uno cada medio segundo tiene un anuncio del mismo candidato. Eso hastía a la población, y entonces la población cada vez puede ir tomando mayores niveles de conciencia de que esa no es la forma de ganar unas elecciones. En nuestro caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo son encuentros ciudadanos en diferentes sectores, en el sector salud, con los maestros, con las personas con discapacidad, para discutir esa propuesta programática que es lo que debe de entrar al debate en la campaña electoral. No son las caravanas la mejor forma de hacer campaña, porque además gastan combustible, contaminan el ambiente, generan una contaminación de ruido tremendo, y no hay una relación con el elector sobre cuáles son las propuestas que se están presentando. Pero es suficiente, porque Guadalupe es una candidata independiente que está en la boleta de un partido pequeño. Tú misma dijiste que es por el método de Holmes. Eso significa que para tú salir tiene que salir tu partido y después ser la más votada de tu partido. Entonces hay que ganar 2 veces. En una situación de inequidad donde se estima que en promedio un legislador gasta entre 10 y 20 millones de pesos para que lo elijan, las posibilidades de convencer a la gente son remotas. 10 o 20 millones, no, perdón. En la pre-campaña escuchamos que hubieron candidaturas que gastaron más de entre 18 y 50 millones para ganar las precandidaturas de sus partidos políticos. ¿Entre 18? Y 50 millones. ¿Y cuántos son los ingresos de un legislador? En los 4 años, un legislador no gana más de 7 millones de pesos, porque el salario de un legislador es de 175,000 pesos. Con los impuestos quedan 142,000. Si multiplican eso por 14 sueldos que se reciben por 4 años, no llega, son 6,700,000 pesos. ¿Cómo? O sea que esa inversión que se hace de 18, hasta de 10 millones, tiene que ser recuperada de otra manera. Y eso es sin llegar a la campaña. Eso es precandidatura. Eso fue en las precandidaturas. Aquí siempre se ha pensado en la panacea de que al votar una ley de partidos políticos se puede lograr hacer la diferencia. ¿Eso es así? No, la ley de partidos políticos no va a resolver todos los problemas de inequidad que hay y lo complejo que es el proceso electoral. Sin embargo,
una ley de partidos políticos que hubiera, por ejemplo, contemplado el tema de las primarias al interior de los partidos políticos, hubiera evitado este proceso tan antidemocrático que se ha dado en la mayoría de los partidos políticos, decidiendo la cúpula de los partidos quiénes son los candidatos. Hubiera establecido un tope a las campañas electorales. Cuando los partidos políticos representados en el Congreso, que tienen esa mayoría congresual, jugaron con la ley de partidos políticos, lo que se trató fue de boicotear para llegar a un proceso electoral sin esta ley, y hoy, por ejemplo, no hay tope para las campañas electorales, no se establece que los donantes puedan ser públicos. Ayer sale una noticia también de que son más de 400 millones de pesos que reciben los partidos políticos de parte del sector privado, pero no se sabe quiénes son los donantes de los partidos políticos. Entonces, por eso debimos de tener una ley de partidos políticos. Pero la Junta hay cosas que la puede regular sin la ley de partidos. Exactamente. O sea, por ejemplo, el origen de la financiación, eso lo puede regular la Junta. Sí, puede hacerlo. No, la Junta puede regular todo, incluso puede regular el control de los medios de comunicación. Puede controlar el uso de los recursos públicos. Lo que pasa que, por ejemplo, la Junta optó por controlar el uso de los recursos públicos a nivel del Congreso de la República, planteando la eliminación del cofrecito y del barrilito, pero no se tomó ninguna medida con respecto al uso de los recursos públicos a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel de los diferentes ministerios, ni de las alcaldías. Ahí hay una inequidad muy, muy fuerte en ese sentido. La inasistencia de muchos funcionarios parlamentarios, de diputados, altera el ritmo de trabajo del mismo hemiciclo. ¿No sería recomendable ya prácticamente decretar una pausa, o hay algún tipo de sanción administrativa para las ausencias? ¿Cómo buscarle la vuelta al trabajo y las obligaciones que tienen ellos? Bueno, es una vergüenza que realmente, por ejemplo, la semana pasada la sesión tuvo que suspenderse porque no logramos el quórum, y ahí tiene que haber sanciones. O sea, los diputados y diputadas que no asisten a la sesión, nosotros deberíamos de sesionar 3 días a la semana, según el reglamento, martes, miércoles y jueves. Sin embargo, desde hace 2 años, 3 años prácticamente, solo sesionamos los martes, violando lo que dice el propio reglamento. Solo hemos estado sesionando los martes. Si en este periodo incluso no sesionamos los martes, quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. O sea que los legisladores están virtualmente trabajando un día de la semana. Los martes vamos a sesión y los miércoles y jueves a trabajo de comisión. Pero el reglamento de la Cámara dice que debemos sesionar martes, miércoles y jueves en sesión del Pleno. Por eso es tan importante que el Congreso de la República pueda cumplir con su propia normativa. Eso es uno de los cambios sustantivos que tenemos que darnos en el Congreso de la República. Pero también habría que plantearse, por ejemplo, esto de si se toma o no una licencia. El tema, hay países donde la función legislativa, los legisladores no se pueden reelegir, y yo creo que eso hay que debatirlo también aquí en el país, porque nosotros tenemos legisladores que tienen 4 y 5 periodos en el Congreso de la República, y claro, si un legislador se va a reelegir, pasa lo mismo que está pasando en el Poder Ejecutivo, que se descuidan las funciones del trabajo para poder dedicarse a la campaña electoral. Eso sería violatorio de los derechos constitucionales de elegir y ser electo. Claro, pero lo que hay que analizar es si se debe permitir la reelección estando en función, porque lo que pasa es lo que estamos viendo. O sea, una persona, un funcionario, en este caso un legislador, que debe de cumplir con su responsabilidad. Si no cumple con su responsabilidad en el hemiciclo, en las comisiones, porque está en campaña, entonces no tiene calidad para poder ser propuesto nuevamente como candidato. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. El hecho de prohibir la reelección no significa que se le estén limitando sus derechos, sino que se establecen unas normativas para garantizar que la democracia funcione con calidad y con igualdad de condiciones para todos y todas. Eso podría permitir hasta la alternabilidad en el poder en el Congreso. Entonces, es un tema de debate que nosotros
que consideramos que es importante colocar, porque muchas veces nada más planteamos que no se reelige el presidente de la República, pero también hay que colocar ese debate en la figura legislativa. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Guadalupe Valdés? Bueno, nosotros el viernes, hicimos la presentación de la propuesta de agenda legislativa. Nosotros consideramos, hay varios temas importantes. Uno de ellos es la preocupación que tiene la población con el tema de la seguridad ciudadana, y hay que trabajar un enfoque integral de la seguridad ciudadana, donde hay un conjunto de leyes y de marcos legales, como es el Código Penal, la Ley de Armas, pero también toda la reforma de la policía, que tiene que centrarse en la dignificación incluso de la Policía Nacional, del rol que debe jugar la policía, que en lugar de reprimir, lo que tiene es que garantizar la protección de la ciudadanía, y para esto hay que trabajar un marco legal que se corresponda con esta visión, pero también estamos planteando todo lo que tiene que ver con la revisión de la Ley de Seguridad de Salud y la seguridad social en el país, todo lo que tiene que ver con las ARS, que hay que hacer una profunda revisión de esta ley. Y también creemos que el Congreso tiene que abrir sus puertas. Por eso nuestro lema de campaña es: abramos las puertas del Congreso a la ciudadanía. El Congreso tiene que pasar a ser un parlamento abierto. Los datos tienen que desclasificarse para que los ciudadanos puedan tener acceso a esta información. Los datos tienen que ser abiertos. El Congreso de la República no tiene datos abiertos, y esto es una gran limitación en ese sentido. Los procesos de elaboración y formulación de las leyes tienen que ser con la participación amplia de la ciudadanía, y por eso también estamos impulsando una ley sobre participación de la ciudadanía. O sea que tenemos una propuesta de ley integral, donde el tema de la transparencia y la rendición de cuentas sea un tema esencial en el proceso legislativo. ¿Cómo se desarrolla la mecánica de un día de trabajo donde el Poder Ejecutivo manda aprobación de préstamos internacionales por miles de millones de pesos? ¿Cuál es la idiosincrasia? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Cómo se hacen las propuestas? ¿Cómo los parlamentarios que no están de acuerdo opinan, participan, si eso queda registrado? ¿Cómo es aquello? Bueno, el tema de los préstamos normalmente entran por el Senado de la República, y entran por el Senado porque es donde el Poder Ejecutivo tiene el mayor control. Entonces entran por el Senado, a veces se forma una comisión bicameral que tiene diputados y senadores, y lo llevan al Pleno y se vota. Yo creo que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Normalmente no hay oportunidad, por ejemplo, cuando ya viene al Pleno, y eso a veces se hace en menos de 24 horas, o sea, se conoce en el Senado, viene a la Cámara de Diputados y se somete al Pleno. Y a veces hay oportunidad de en el Pleno, por ejemplo, tomar algún turno, pero por lo general no hay un debate amplio, y tampoco es necesario, porque en esos tipos de propuestas es donde hay una línea más clara de parte del Ejecutivo. Y al tener mayoría, prácticamente aprueban los préstamos sin mayores problemas. Usted dice que el proyecto es sometido, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y puede que no se agoten turnos o no se otorguen turnos para la discusión de temas que afectan no solo al dominicano actual, sino al dominicano del futuro. Sí, se dan turnos, se abren los turnos, me explico, y se abre el debate y se dice, bueno, se va a conocer eso, y uno tiene oportunidad de poder hacer algún señalamiento. Lo que no hay posibilidad es de oponerse, por ejemplo, a que se aprueben, porque la fuerza mayoría mecánica tiene 99 legisladores, y con eso prácticamente se puede aprobar un préstamo, porque los préstamos no se aprueban con la mayoría, no es una ley orgánica que necesita. No hay una mayoría calificada. No, exactamente, con la mayoría simple se puede aprobar. Promedio, ¿cuántos millones de dólares se han aprobado en este ciclo del presidente Medina? ¿Cuántos préstamos por cuánto? Bueno, en este periodo la deuda se ha incrementado sustancialmente. Se dice que ha subido no sé exactamente qué porcentaje, pero sí se ha aumentado sustancialmente a lo que teníamos anteriormente. Más de 6.000 millones se fueron.
Si pudiera tener, si pudiéramos mirar hacia el futuro con la labor parlamentaria que se ha estado haciendo, ¿qué país veríamos? Bueno, con lo que tenemos actualmente, bueno, un país en el cual la democracia no se aplica, porque un Congreso que no tiene la capacidad de debatir, que no tiene, los congresistas no representamos al partido por el cual fuimos elegidos. El legislador representa al pueblo, que es el soberano, y en eso sus propuestas de leyes, sus planteamientos tienen que responder a la sociedad, no a un partido político. Entonces, si seguimos con un Congreso en el cual no hay debate, en el cual no hay contrapeso, en el cual no se fiscaliza el ejercicio de lo público. Por ejemplo, nosotros no ejercemos como diputados y diputadas la función de fiscalizar cómo se ejecuta el presupuesto, la gestión del presupuesto, la administración. Entonces tenemos una democracia sumamente recortada y limitada. Ahora, con las memorias que rindió el presidente el pasado 27 de febrero, lo que procedería es que pasáramos a, en el Congreso, estudiar esas memorias y hacer un informe de si realmente lo que el presidente en las memorias que entregó se corresponden con un ejercicio de lo que estaba planteado en el presupuesto y en las políticas públicas. Sin embargo, eso no se hace. Las memorias se depositan y quedan en archivo, queda en letra muerta, porque el Congreso no asume el rol que le corresponde en ese sentido. Y ha sido así por décadas. Entonces, por eso es que hay que cambiar el Congreso, por eso es que hay que tener legisladores y legisladoras que puedan asumir un rol realmente de fiscalizar el ejercicio de lo que ocurre en el país. Bueno, y yo creo que eso se pudiera lograr si hay alternabilidad. Muchísimas gracias por estar aquí, mucha suerte durante todo este proceso. Muchísimas gracias a ustedes.